importante, y es un poco a lo que voy a intentar dedicar la charla, a entender el estrecho vínculo que hay entre motivación y aprendizaje, la idea de que si no conseguimos movilizar realmente y emocionar a nuestros alumnos y alumnas, y si no conseguimos motivarnos y emocionarnos nosotros enseñando, difícilmente vamos a lograr que la enseñanza logre los resultados que deseamos y que necesitamos. Algunos de los males que vivimos en la educación tienen que ver con los pobres resultados de aprendizaje que se logran. Lo que debería de preocuparnos no es tanto solo el fracaso escolar, eso que se llama el fracaso escolar, que son los alumnos que repiten, que no progresan, que no superan los niveles, sino también lo que están mostrando todos estos estudios, nuestra experiencia, las investigaciones, que incluso los alumnos que superan esos niveles, los que aprueban, los que pasan, tampoco aprenden, o no aprenden lo que deberían aprender. Y esto va a estar muy relacionado con la motivación. Tenemos cada vez más problemas de conducta en las aulas, tenemos cada vez más alumnos que se sienten indefensos o incompetentes o incapaces de afrontar las demandas que les plantea la educación y por lo tanto desconectan de ella, pero tenemos cada vez más también, según muestran muchos estudios, profesores y profesoras frustrados, frustradas, desmotivados, quemados, ¿no?, en ese término que se utiliza ahora del burnout. Quemados, en definitiva, frustrados por no conseguir el objetivo de que sus alumnos y alumnas aprendan. Y a pesar de las diferencias, los problemas que vivimos en el sistema educativo son muy estructurales. Miren ustedes, hay estudios que muestran que, por ejemplo, en Finlandia, que saben ustedes que es uno de esos supuestamente un paraíso educativo por sus resultados en los estudios internacionales, en PISA, es decir, un modelo al que debemos acercarnos. Bien, pues ahí hay muchos profesores que viven la frustración profesional de que sus alumnos no aprendan, ¿no? Países como Corea del Sur, que sale muy alta en los estudios también internacionales, tienen un altísimo nivel de problemas y conflictos entre los alumnos adolescentes, incluso un alto nivel de suicidio entre los estudiantes, comparativamente con otros. Son problemas globales, no son problemas locales. Y tienen que ver, en realidad, con la lógica de los sistemas educativos y con la evolución de esos sistemas educativos. En estos tiempos en los que parece que ya solo cuenta la producción, en estos tiempos neoliberales en los que hasta el sistema educativo se le somete a la lógica de la producción, del producto, de la rentabilidad, un autor como Claxton señalaba hace no mucho, decía, ¿qué pasaría con una empresa en que la mitad de los productos que generara fueran un fracaso, no lograra los resultados esperados y que tanto sus clientes como sus trabajadores se sintieran frustrados y se sintieran emocionalmente mal realizando su trabajo? Probablemente esa empresa se cerraría. Bueno, pues esa empresa es cada vez más el sistema educativo, un sistema en el que si no lo repensamos en profundidad tenemos el riesgo de que esta cultura neoliberal acabe por entender que el sistema educativo ya no le es rentable y ya no cumple la función, al menos de educar, quizás sí de mantener a las personas ahí, ¿no? Es que hay una cierta tendencia en el mundo educativo a pensar que hemos llegado aquí porque las cosas en educación van a peor. Es decir, se oye mucho en los espacios educativos, en las aulas, en los claustros, la idea de cada vez los alumnos saben menos, cada vez están menos interesados, cada vez las familias ayudan menos, cada vez menos, cada vez menos. La idea de que el sistema educativo es cada vez menos, cada vez peor, que cualquier tiempo pasado fue mejor. Sin embargo, los datos que tenemos, los pocos datos que tenemos para comparar, no muestran eso. Muestran que no es verdad, que los jóvenes y adolescentes de hoy en día tienen más competencias y más capacidades que sus padres, por decirlo de una manera gráfica. No es verdad que estén bajando los niveles educativos, eso no es cierto. Lo que sucede es que cada vez hay más distancia entre los niveles educativos que logramos, entre lo que aprenden nuestros alumnos y lo que necesitan aprender. Lo que está aumentando mucho es la demanda social del aprendizaje. Y por lo tanto hay una mayor distancia entre las competencias, como se dice ahora, de los alumnos y lo que les exigimos o lo que el sistema educativo exige y la sociedad exige. Hay una brecha creciente entre las necesidades sociales de educación
y los resultados que el sistema educativo produce o genera. Y esto se debe a que en este siglo XXI en el que estamos, el viejo proyecto alfabetizador que sustentó el sistema educativo es ya insuficiente. Ahora nos encontramos, por un lado, con una demanda de nuevas alfabetizaciones y, además, no solamente que necesitemos nuevas alfabetizaciones, sino que ha cambiado el concepto de alfabetización. Ya no nos basta con que los alumnos o los ciudadanos sepan leer, sepan escribir, sino ahora queremos que lean para aprender, que escriban para aprender. Ya no aprenden, no basta con aprender a leer, hay que leer para aprender. No basta con aprender a calcular, hay que calcular para aprender. Este cambio es el que de alguna manera se refleja en este concepto de competencia y en la idea de que hoy no basta ya con darles a las personas conocimientos, hay que enseñarles a usarlo. Y eso de alguna manera es lo que está suponiendo uno de los grandes límites o déficits en nuestros sistemas educativos. Y por lo tanto ya no basta con unas metas que podríamos llamar conservadoras de transmitir el conocimiento a las nuevas generaciones, sino tenemos que hacerlo de tal manera que esas nuevas generaciones hagan un uso dinámico de ese conocimiento, un uso transformador, sirva para que ellos den sentido a su experiencia y transformen su vida y transformen en definitiva la sociedad. Estas nuevas metas van a ser parte del problema que nos lleva a la motivación, pero también, según cómo se entienda, parte de su solución. Porque a esto se une otro rasgo fundamental, y es que la escuela ha cambiado en las últimas décadas de manera radical porque ha pasado de ser un sistema selectivo, exclusivo, a un sistema inclusivo, que debe de regirse por metas formativas. Antes, los alumnos desinteresados, desmotivados, eran excluidos tempranamente y, por lo tanto, no eran problemáticos para la escuela, eran problemáticos para la sociedad. Hoy en día, con la extensión de la educación obligatoria, nos encontramos con que en las aulas hay muchos problemas que antes la educación tempranamente excluía, alejaba de sus metas y de su entorno. Y necesitamos, por tanto, una escuela que sea una escuela realmente para todos. Y eso plantea un problema de motivación que antes no existía. En una educación selectiva, la motivación de los alumnos suele ser simplemente mantenerse en el sistema educativo. Y aquellos que no creen en los valores del sistema educativo son excluidos. En cambio, en una educación formativa necesitamos definir metas formativas, necesitamos hacer ver a los alumnos que lo que están haciendo, el aprendizaje que llevan a cabo, les tiene sentido para ellos, les sirve para, no en un sentido pragmático o utilitario, sino les sirve para comprender, para vivir, para experimentar. Cuando un espacio educativo se sustenta en metas formativas, necesita conectar con los intereses, las necesidades y los problemas de las personas que están ahí. Y esto es así en la vida de cada niño. Hay una época de la vida de cada niño en la que el aprendizaje está sustentado no en el aprendizaje formal, no en la escuela, no en la alfabetización, no en la formalización del conocimiento. Hay dos grandes formas de aprender que han respondido a la lógica de lo que podríamos llamar la educación informal, que son, por un lado, la educación familiar, ¿no? En las familias hay aprendizaje, aunque no haya procesos de educación formal, muchas veces, solamente ocasionalmente los hay, y en la sociedad, hasta la aparición, hace 150 años, de los sistemas educativos formales, la formación de los profesionales se regía por lo que se da en llamar el aprendizaje artesanal. En los espacios estos de educación informal, los aprendizajes no necesariamente siempre son muy exitosos, pero no suele haber problemas de motivación, no suele haber problemas de desconexión emocional. A veces hay problemas de interacción, pero desde luego el aprendizaje fluye, y fluye porque lleva otra lógica. Cuando llegamos a los espacios de educación formal nos encontramos con que aprendizaje y motivación se disocian considerablemente y nos enfrentamos al problema que tenemos hoy aquí. En la educación formal, que han predominado dos grandes modelos, educación técnica, enseñar rutinas, enseñar a hacer, o el aprendizaje académico, enseñar conocimientos descontextualizados, ambas cosas han hecho que la lógica del aprendizaje, como vamos a ver ahora, se rompa. Y necesitamos, por tanto, repensar la educación formal,
si no queremos que sea abandonada, pero requiere pensarse de una manera totalmente distinta que conecte esa educación formal, el conocimiento, con la experiencia, las emociones y la vida de quienes están en esos espacios educativos. ¿Qué caracteriza el aprendizaje informal o artesanal, familiar, desde el punto de vista de las emociones? Pues en primer lugar, que la actividad se focaliza siempre en la persona y en el contexto práctico de la actividad. Cuando se está aprendiendo algo es porque hay una necesidad en ese momento, porque se está respondiendo a un problema planteado. No hay un currículum diseñado que enseña cosas descontextualizadas y alejadas de la realidad. Yo os lo pongo un ejemplo muy gráfico que van a entender. Cuando los niños aprenden en la familia la lengua materna, eso es un contexto de aprendizaje informal. Es un contexto en el que están aprendiendo la lengua no porque alguien planifique actividades para que la aprendan, sino porque tienen necesidades de comunicación y alguien les está proporcionando una ayuda, les está corrigiendo y les está modelando. En cambio, cuando enseñamos lengua, y no solo lengua extranjera en la escuela, la lengua se aprende como algo completamente descontextualizado, alejado de sus contextos de uso. Y como consecuencia, hay una pérdida, una desconexión total entre los intereses de los niños, sus necesidades y los contenidos del aprendizaje. Pero además es que en los contextos de aprendizaje artesanal, familiar, informal, el proceso de aprendizaje parte de la interacción entre los participantes en el contexto de una actividad. Hay un proceso de colaboración o participación. Tenemos un problema común y lo intentamos resolver. En el espacio educativo hay una profesionalización en la que quien enseña transmite un saber a otro de manera jerárquica, completamente desligado de los contextos de práctica compartida. No hay ningún proceso de identificación o escasos procesos de identificación con quien te está ayudando a aprender. En cambio, en los contextos de aprendizaje informal hay también en juego procesos de identificación, emociones, motivos, necesidades. El aprendizaje informal, familiar, artesanal, la meta, el motivo de aprender, es la propia tarea en contexto. Hay una integración entre acción, conocimiento y emoción. Se aprende porque se tiene una necesidad, esa necesidad es una inquietud que tiene componentes emocionales. En cambio, en los contextos de aprendizaje formal, la meta o el motivo es adquirir un conocimiento que está descontextualizado, escindido de toda acción o emoción significativa. No podemos ayudar a un alumno a aprender ciencia, matemática, historia o inglés diciéndole que le va a ser útil cuando tenga 22 años, 18 o 17. Tenemos que encontrar el sentido de la tarea en el momento de aprenderla. Y creo, o me gusta, destacar la palabra sentido. Hemos estado muchos años hablando de aprendizaje significativo. Lo que aprendían los alumnos tenía que tener significado. Es decir, los elementos de lo que aprendían tenían que tener una relación lógica entre sí. Tenían que estar relacionados y el alumno tenía que comprender qué relación había entre esos elementos en lugar de aprenderlo de una manera repetitiva o reproductiva. Pero el aprendizaje con sentido va más allá del aprendizaje con significado. No estamos hablando solo de dar significado, estamos hablando de vivir ese significado. Sentir es algo más que comprender, es experimentar en carne propia las consecuencias de lo que uno está aprendiendo. Hay que partir de la experiencia de los alumnos para transformarla. Esta es la única forma, en mi opinión, en la que podemos recuperar el sentido del aprendizaje, en la que podemos recuperar la motivación, recuperando esa relación entre emoción, conocimiento y emociones. Motivar es partir de lo que los alumnos quieren y desean aprender para llevarles a aprender aquello que no les gustaría aprender o que inicialmente no están interesados en aprender. Y por lo tanto, para entender mejor estas relaciones entre motivación y aprendizaje, voy a intentar compartir con ustedes algunas ideas de lo que la psicología de la motivación ha mostrado sobre cómo funciona la motivación y cómo podemos movilizar a los alumnos para aprender. Y la primera idea es precisamente que motivar es literalmente mover a alguien
hacia algo. Motivamos a alguien cuando le movemos, le empujamos, le impulsamos, y nosotros nos motivamos cuando nos movemos. Es romper una inercia. Porque para aprender hay que moverse. El aprendizaje, no voy a contraponer eso a la idea de que motivar es divertir a los alumnos. No, motivar es moverles al aprendizaje. Si la función de la escuela es divertir, hay cosas mucho más divertidas que la escuela y las seguirá viendo. La función de la escuela es ayudar a los alumnos a adquirir una cultura que creemos que les va a hacer mejores ciudadanos. Es una relación entre la importancia que uno asigna a esa tarea, a las metas que espera conseguir y la expectativa que tiene de lograrlo. Una persona se motiva cuando la tarea en la que se esfuerza va a recompensar su esfuerzo. Gracias a ella va a conseguir algo, una meta en la que tiene un profundo interés, que le interesa. Pero además tiene una alta expectativa de lograrlo. Si tenemos una baja expectativa de lograr algo, por más que nos interese la meta, probablemente nos esforzaremos muy poco. Por tanto, la motivación va a estar muy ligada a una idea, a la meta del aprendizaje. El aprendizaje y el conocimiento es un viaje. Es un viaje largo, es un viaje de muchas jornadas, es un viaje costoso. Y ese viaje tiene que tener una meta que justifique el esfuerzo de viajar. Pero además debemos ayudar a los alumnos a sentirse eficaces y competentes en el viaje, a sentirse capaces de llegar a esa meta. Por tanto, la motivación aumentará si se valoran más las metas que se esperan o si la expectativa de éxito es mayor. Y disminuirá o tenderá a cero cuando las metas no sean interesantes o cuando las expectativas tiendan a cero. ¿Cómo podemos hacer que los alumnos lean más? Evidentemente tendremos que hacer que leer sea en sí mismo un placer, algo que disfrutan, que responda a alguno de sus intereses. Y al mismo tiempo que la lectura sea una lectura bien graduada, que no implique una gran dificultad, sino que esa dificultad vaya aumentando progresivamente. Muchos profesores dicen que los alumnos cada vez leen menos, los niños, los adolescentes cada vez leen menos. ¿Es eso cierto? Porque cada vez se venden más libros dedicados a los niños, a los adolescentes. Es un nicho, digamos, de mercado muy importante. Lo que pasa es que los adolescentes no quieren leer es la Celestina, quieren leer otras cosas. Con eso no estoy diciendo que los adolescentes y los ciudadanos no tengan que leer la Celestina. Ojalá la lean y ojalá lean el Quijote. Pero no parece una lectura para iniciar o para entrar en la lectura, sino parece la meta. Habría que acercarles a través de otras lecturas que fueran más cercanas a ellos para ir cambiando y modificando sus intereses. Quien dice esto de la lectura puede decir lo mismo de las matemáticas o de la ciencia. No es que los alumnos no tengan que aprender matemáticas, ciencia, historia, sociales, todas las materias. Lo que pasa es que esas materias deberían dar respuesta a inquietudes que los alumnos pueden tener o tienen. Este sería un poco el esquema para trabajar desde la motivación, que plantearía trabajar sobre todo partiendo de sus intereses para cambiarlo. Psicología se diferencia entre motivación extrínseca e intrínseca. La motivación intrínseca es cuando uno aprende porque aquello que aprende tiene sentido en sí mismo. Es lo que yo he intentado mostrar con los ejemplos del aprendizaje informal, artesanal, familiar, donde la propia actividad de aprendizaje es la que te mueve a aprender, porque aquello tiene sentido, porque aquello da respuesta a una necesidad compartida y construida entre todos. En cambio, la motivación extrínseca es aquella en la que el motivo para aprender es ajeno a lo que estás aprendiendo. La meta del alumno no es aprender aquello, es conseguir otra cosa a cambio. Lograr o evitar algo ajeno a aquello que está aprendiendo. Y esto tiene que ver con algo mucho más básico en el aprendizaje, y es que el aprendizaje, como función biológica, la emoción, la motivación,
y el aprendizaje están estrechamente vinculados. Todos los organismos que se mueven, no es casualidad lo de la motivación y moverse, todos los organismos que se mueven en este planeta aprenden. Motivarse y aprender están estrechamente vinculados. Y los motivos que mueven a aprender a los seres vivos son dos, básicamente. Lo que se llama el circuito de la recompensa, es decir, ser premiados todos los neurotransmisores ligados en el funcionamiento cerebral a obtener algo deseado, que suele ser alimento, sexo, contacto social, etcétera, etcétera, las necesidades básicas, o bien, en segundo lugar, huir de una amenaza. Pues bien, lo que se hace de alguna manera cuando se utiliza la motivación extrínseca es intentar vincular lo que el alumno está aprendiendo a estos motivos primarios. Por supuesto, más sofisticado, pero lo que se hace es o bien amenazar al alumno con las consecuencias de no aprender o bien recompensarlo. Por supuesto, no podemos utilizar motivos primarios. Utilizamos lo que en psicología se llama motivos secundarios, las emociones secundarias, que son construcciones sociales. Y entonces tenemos que utilizar un sistema más sofisticado de premios y castigos, que son los aprobados y los suspensos, que en definitiva funcionan estupendamente cuando el alumno quiere permanecer en el sistema educativo, pero dejan de funcionar en cuanto el alumno no tiene interés en permanecer en el sistema educativo. Y en definitiva, lo que ha hecho que el problema de la motivación se multiplique en las aulas, en mi opinión, ha sido por la extensión del sistema educativo, es decir, aquellos alumnos que antes eran excluidos y no les importaba, ahora no pueden ser excluidos, pero en realidad no tienen ningún interés en, digamos, la oferta educativa no es para ellos, no se les está ofreciendo nada que les ayude a dar sentido a su experiencia ni que vinculen a su experiencia. La motivación extrínseca es mucho más común cuando predominan las formas de aprendizaje constructivo, que fomentan la autonomía y la responsabilidad de los aprendices. Hay una estrecha vinculación entre la forma de aprender y los motivos para aprender. El miedo, como todos sabemos y hemos visto en nosotros mismos y en otros muchos animales, el miedo es paralizante. Cuando uno tiene miedo, no explora el ambiente, no busca, no indaga, no se atreve, no se arriesga. Así que, a medida que los contextos educativos se vuelven para muchos alumnos contextos amenazantes, contextos en los que para intentar mantener el orden en el aula, y quizá no sé si aquí en Argentina se produce, pero en España esto es cada vez más frecuente, se intenta, digamos, mantener ese orden a través de una recuperación de la figura de la autoridad, del poder de la autoridad y del respeto a normas establecidas externamente, eso probablemente está dificultando el que los alumnos se impliquen en su propio aprendizaje y se movilicen. Si queremos recuperar la motivación y la emoción de aprender y enseñar, debemos de promover formas de motivación intrínseca en el aula. Debemos de lograr que los alumnos se interesen por lo que aprenden y no solo por las consecuencias de lo que aprenden. Yo creo que hay que interesar a los alumnos por el trabajo de la ciencia, por la literatura, incluso por la literatura con mayúsculas, por el conocimiento social, por la gramática. Pero para llegar ahí hay que partir de lo que a ellos les interesa y encontrar una conexión, mostrarles cómo ese conocimiento les ayuda a dar sentido a su vida y a su experiencia. O no pretendo trasladar una visión romántica del aprendizaje como aquella situación en la que simplemente generamos contextos en que los alumnos están a gusto y cuando están a gusto, entonces ya aprenderán. No. Lo que tenemos que hacer es recuperar el aprendizaje y entonces recuperemos la motivación y la emoción de aprender, ¿no? Motivar, dice Claxton, es cambiar las prioridades de una persona. Motivar es hacer que el alumno que ha entrado haciéndose una pregunta salga haciéndose otra distinta. Yo le intereso partiendo de su pregunta, pero para que cambie de pregunta, para acercarle a aquellas preguntas con más valor epistémico, que nos acercan al conocimiento, porque creemos que el conocimiento hace a las personas y a la sociedad mejores. Esa es la utopía educativa, una utopía, por cierto, difícil de sostener a veces cuando uno ve lo que se hace con el conocimiento. Pero la escuela se fundamenta en la idea de que el conocimiento hace mejores a las personas y a la sociedad,
que distribuir socialmente el conocimiento va a hacer sociedades más igualitarias, sociedades más responsables, sociedades más comprometidas y más participativas. Si no, no tiene sentido la escuela, en mi opinión. Por lo tanto, debemos de promover no solo el significado, sino también el sentido de las actividades y tareas en contextos experienciales relevantes para los alumnos. Debemos de partir de su experiencia. Hay un par de principios más que fomentan la motivación intrínseca que me gustaría destacar. Por ejemplo, para que los alumnos puedan interesarse por lo que hacen, es inevitable darles alguna autonomía. Si nosotros les obligamos a hacer las cosas, es imposible que ellos sientan eso como un interés propio. Tenemos que darles alguna capacidad de control, tenemos que flexibilizar las actividades para que se adapten a los intereses, capacidades, competencias de los propios alumnos, a su ritmo de aprendizaje. Y todo el control que les demos a los alumnos en las tareas lo perdemos nosotros, que por supuesto tendremos que reconducir en algún momento y tenemos que diseñar tareas para equilibrar niveles de aprendizaje. No estoy diciendo que no, pero tenemos que darles autonomía a los alumnos. Esto es una idea muy importante que está cada vez más asentada. Los alumnos solo se van a motivar si se sienten responsables de su aprendizaje. Cualquiera de nosotros que fuéramos tratado como un adolescente, como alguien que no tiene autonomía y por lo tanto no tiene responsabilidad, estaría intentando continuamente transgredir las normas que le imponen. Solamente cuando uno puede participar en esas normas y puede dialogar con ellas y puede flexibilizarlas, las normas son respetadas. Y una última idea importante, porque quiero ir terminando en 5 o 10 minutos, sobre cómo fomentar la motivación intrínseca, y es que parece también mostrarse que crear espacios de aprendizaje cooperativo, fomentar la cooperación entre ellos, es una buena manera también de fomentar su responsabilidad y como consecuencia su motivación. Los alumnos que cooperan tienden a estar más motivados porque tienen que responder no solamente ante sí mismos, sino ante sus compañeros. Y por lo tanto hay un compromiso personal que les hace esforzarse más en la tarea y les hace implicarse más. No hay nada, por tanto, y esta es una idea que a mí me gustaría destacar, más desmotivador que la sensación, la emoción negativa, la frustración de no aprender. Todos entendemos que sin motivación no hay aprendizaje, pero no nos damos cuenta de que sin aprendizaje no puede haber motivación. Lo primero que mata la motivación de los alumnos es la sensación de no aprender. Por lo tanto, tenemos que pasar de entender las relaciones entre motivación y aprendizaje como una relación lineal, unidireccional, a entenderlas más bien como un sistema complejo de interacción en el que a medida que los alumnos aprenden más, se motivan más y eso genera más, a su vez, más aprendizaje, etcétera, etcétera. Hay que diseñar las tareas en la zona de desarrollo próximo de los alumnos. No en lo que son capaces de hacer sin esfuerzo, sino aquello que les requiere un cierto esfuerzo, pero se ven capaces de llegar a él. Si la tarea requiere mucho esfuerzo y está muy alejada de su competencia, a la segunda vez que lo intenten, renunciarán porque pensarán que nunca lo van a lograr. Pero además, incluso cuando el alumno fracasa, hay que ayudarle a entender qué es lo que ha hecho mal o qué le ha llevado a no tener éxito, a no lograr lo que esperaba, a no alcanzar su meta. Si hay algo que se contagia de alguna manera en el aula, es la motivación. Nosotros no vamos a conseguir que nuestros alumnos, por ósmosis, se contagien de nuestros conocimientos, de nuestras estrategias, de nuestro saber. Pero sí es posible que les contagiemos nuestro entusiasmo, nuestra fe, nuestra convicción, en definitiva, nuestra motivación. No hay nada más desmotivador que un profesor desmotivado o una profesora desmotivada. Estamos obsesionados en llenar el depósito de conocimiento del alumno. Llegamos a clase preparados para darle el saber, ¿no? Y dicen, en vez de eso, los profesores deberíamos de ser serpas, deberíamos de ser quienes acompañan y guían al alumno en ese viaje del que ya he hablado, en ese viaje hacia el conocimiento. Y una de las razones por las que he cambiado muy poco es porque para que cambie lo que se hace en las aulas no basta con cambiar el currículo, hay que cambiar la mentalidad de quienes lo gestionan. La mentalidad de los alumnos y la mentalidad de los docentes, de profesores y profesoras.
Y esa mentalidad tiene que ver con nuestras creencias sobre qué es aprender y enseñar. La primera es lo que nosotros llamamos la teoría directa y es la idea precisamente de que la función del docente es dar al alumno el conocimiento que él ha recibido, dar con la mano derecha el conocimiento que nos ha llegado a la mano izquierda, ser menos mera correa transmisora del conocimiento. Frente a esta tendríamos lo que es la teoría constructiva o constructivista, que todos sabemos ya a estas alturas a qué alude el constructivismo y que hace referencia a la idea de una enseñanza centrada en no transmitir saberes, sino en utilizar el conocimiento para generar capacidades en los alumnos. Pero lo que nosotros nos hemos encontrado es que la concepción que predomina entre los docentes es lo que nosotros llamamos una teoría interpretativa, que es una versión centrada en ayudar a los alumnos a apropiarse de esos contenidos gestionando sus procesos mentales. No se trata de darles a los alumnos autonomía para gestionar sus procesos mentales, sino el propio docente. Su idea es que para que aprendan los alumnos tiene que motivarles, hacerles atender. Entonces gestiona la motivación él en lugar de partir de los motivos del alumno. Y termino con la última, que es la teoría posmoderna, que sería una idea centrada en que la función de la educación es desarrollar, fomentar el desarrollo personal de los alumnos y sus formas de hablar y hacer. La idea de que lo que tenemos que hacer es ir al aula y decir a los alumnos, ¿de qué os interesa hablar? ¿Qué queremos hacer? Bueno, pues vamos a trabajar sobre eso y de cada cual. Creo que esta idea es además enormemente perjudicial, sobre todo para los alumnos más desfavorecidos, que van a ser los que tengan preguntas menos interesantes cuando lleguen al aula y los que necesitan más ayuda, más andamiaje para hacerse buenas preguntas, ¿no? Por tanto, si queremos recuperar la motivación y la emoción perdida de aprender, debemos cambiar nuestra propia concepción de lo que es enseñar y aprender, y particularmente de lo que es motivar. Debemos de pasar de modelos de transmisión de conocimiento a modelos en los que la reconstrucción de la experiencia de los alumnos a través del conocimiento sea el factor de motivación. Tenemos que conectar mucho más el aula con lo que pasa fuera del aula. En la sociedad de la información en la que vivimos, los alumnos reciben una gran cantidad de información fuera del aula. Debemos de retomar esa información para darle sentido, porque lo que los alumnos no saben es dar sentido a gran parte de esa información. Si queremos que nuestros alumnos se motiven, hagámosles sentir que nos necesitan. Muchas gracias.